Hola, ¿qué tal? Soy yo nuevamente. Gracias por estar allí en este canal a la luz de la Biblia. Como ustedes pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de la ofrenda y la manipulación. Porque sí es verdad, utilizan la fe para comercio, utilizan la fe para negocio, utilizan la fe para estafar. Esto no es una mentira o un invento para desprestigiar a la iglesia. Sí existen los lobos rapaces que quieren enriquecerse a través de la fe. En primer lugar, me gustaría decirles que yo creo en la ofrenda. Yo soy cristiano, yo creo en la ofrenda, yo creo que Dios ama al dador alegre. Yo creo que Dios bendice nuestro trabajo, yo creo que Dios bendice toda nuestra parte laboral y monetaria cuando nosotros le honramos a Él con nuestros bienes. Eso lo creo yo. No voy a decir que yo soy una persona que está en contra de la ofrenda. Sin embargo, la Biblia, en toda la Biblia es muy clara, La ofrenda se basa o se limita solo al corazón de cada persona en particular. Cuando nosotros leemos Deuteronomio, donde se establecen las ofrendas, dice que cada quien como proponga en su corazón debe hacerlo, que cada quien traiga al templo lo que ha dispuesto en su corazón. Y en el Nuevo Testamento también encontramos que cada quien conforme haya prosperado, que ofrende y según haya dispuesto en su corazón. Cuando encontramos en Hechos capítulo 5 que la gente vendía sus propiedades, vendía sus casas para ofrendarlo a la iglesia y repartirlo entre los hermanos que tenían necesidad, y allá hay un detalle bastante interesante: la ofrenda se repartía entre los hermanos que tuvieran necesidad, nunca las agarraba el líder de la iglesia. Entonces, el principio que rige la ofrenda es el principio de la voluntad individual de cada persona, como Dios le ponga en el corazón. Si Dios te pone en el corazón dar algo para su obra o para un hermano necesitado o para contribuir con algo, pues debes hacerlo. Dios te lo puso en el corazón, sentiste de hacer eso y debes hacerlo, debes obedecer, ¿verdad?, ese llamado. Pero entonces ahora vamos a la parte de la manipulación. Ya la manipulación es cuando hay algo externo que te incita a ofrendar, que te incita a que tienes que dar determinado dinero. Entonces fíjate que ya empieza la contradicción. Biblia, según Dios ponga en tu corazón. Hombres te ponen una cuota. Debes dar tanto. Debes pactar con tanto. ¿Cuántos se arriesgan con, voy a hablar en dólares porque es una moneda internacional y bueno, el video lo ven personas de diferentes partes del mundo? ¿Quiénes son capaces de traer su ofrenda para acá de $500? Entonces ya le ponen un monto. Entonces ya no es voluntario, ya no es como Dios te lo puso en el corazón. El primer factor que estos vagabundos miserables, hijos de Satán, utilizan para manipular al pueblo y sacarle el mayor provecho a las ofrendas, empiezas con la fe. Ejemplo, si tú tienes bastante fe, tienes que demostrárselo al Señor con tu ofrenda. Si tú ofrendas poquito, es porque tu fe es pequeña, es porque tú no crees, es porque no has conocido a Dios. Ahí hay una manipulación, porque empiezan a cuestionar tu fe, empiezan a cuestionar que si crees o no crees en Dios, de lo que tú vayas a dar en tu ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hermanito débil, el hermanito que no es muy conocedor de la Biblia, el hermanito que es fácil de manipular, empieza a cuestionarse a sí mismo. Oye, pero ¿será que es que si doy poquito? Y los hermanos a veces dan incluso hasta lo que no tienen para darlo. Entonces empieza la manipulación. Si tú no ofrendas la cantidad que te estamos diciendo, es porque tu Dios es pequeño, tu Dios es pobre, tu Dios no conoce al rey dueño del oro y la plata. Tú no lo conoces. Entonces hay una manipulación.
Los votos, ejemplo, los votos es algo personal de la persona. Los votos es algo que yo me comprometo. Bueno, Señor, yo me comprometo contigo a que voy a dar este dinero para determinada obra. Cuando yo lo hago voluntariamente, es correcto. Los votos son como compromisos económicos con Dios. Los votos no te los pueden imponer otra persona. Bueno, hermano, vamos a recoger un voto de $100 cada uno. Le vamos a dar un sobre a cada uno y para el final del mes cada uno tiene que haber depositado $100. Entonces, los hermanitos, para no entrar en conflicto con el líder de la iglesia, pues acepta su sobre y empieza a rascarse la cabeza de dónde rayos va a sacar los $100 para darlo. Entonces, hermano, realmente pues para mí es muy difícil encontrar. Usted no conoce a Dios. Usted no conoce al Dios del oro y la plata. Entonces, eso es manipulación y lamentablemente los hermanos caen en este tipo de trampas. Cuentan historias, algunas bíblicas, algunas no bíblicas, y sean como la viuda que dio la harina que tenía para comer ella y su hijo y morir. El profeta se las pidió, pero cuando el profeta se las pidió, la harina y el aceite no escaseó. Es verdad, eso es una historia bíblica, pero es una historia bíblica que utilizan para manipular, porque no escaseó porque ella sí creyó, ella sí le creyó a Dios. Usted no recibe eso porque usted no le cree a Dios. O sea, esto es satánico, hermano. Esto es satánico. Como yo dije al principio, yo creo en la ofrenda, creo que Dios bendice la ofrenda, creo que Dios ama al dador alegre, eso lo creo yo, pero esto ya es manipulación. Esto es manipulación. Mis inicios como cristiano fue en una iglesia de corte pentecostal. Entonces, una vez hubo un evento donde iba a haber bastantes personas y a mí me tocaba pedir la ofrenda. Y el pastor bueno, es un individuo que era pastor de esa organización, me llamó para explicarme cómo yo iba a pedir la ofrenda. Esto pasó en la vida real porque lo hice yo. En mi ignorancia y en mi estupidez lo hice. Me dejé guiar porque yo pensé que era lo correcto. Hoy en día, con lo que yo conozco de la palabra de Dios, vi que simplemente fui usado. Este pastor, entre comillas, me dice, mire, cuando estén todos allí, cuando acomodemos a todos, vamos a poner un hermano acá. O sea, se distribuyen varios hermanos en medio de la multitud. En medio de la multitud. Entonces, voy a utilizar el término dólar. Yo estoy en Venezuela y en ese entonces eran bolívares. Entonces, yo digo, a ver, ¿dónde están los valientes que le creen a Dios con $400 para la obra del Señor? Entonces, los hermanos que estaban ubicados estratégicamente en medio de la multitud pasaban con $400. Claro, cuando pasaban estos hermanos con $400, eso da una reacción psicológica en los demás. Y los que más o menos tengan los $400 en los bolsillos, pasan porque pasan. Porque el individuo en lo individual, valga la redundancia, es inteligente, pero en masa el individuo es estúpido. Por eso es que la política y los gobiernos hacen lo que se les da la gana con el pueblo, porque las personas en masa son un poquito, bueno, ustedes saben. Cuando ya terminaban de pasar todos los de $400, que se acababa, entonces yo tenía que decir, y lo dije, hermano, y funcionó. Bueno, tal vez aquí hay gente que no tenga $400, que no le pueden creer a Dios con $400, pero sí tienen $300. Entonces, los otros hermanos que estaban ubicados estratégicamente con los $300 pasaban a ofrendarlo. ¿Cuál era la reacción en cadena en la masa? Los que tenían $300 pasaban y ofrendaban. Y así con 200, así con 100, así con 50. Ya cuando terminaba lo de 50, bueno, hermano, tal vez, pero traiga lo que usted tenga para el Señor. Lo que Dios haya dispuesto en su corazón, así sea poquito, tráigalo. Entonces eran 400, 300 y así.
se desplumaba a toda la congregación reunida. Entonces, estos son estrategias manipuladoras que no son de Dios. Todo lo que tenga que ver con manipulación para algo no es de Dios, no es de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes, conocedores de la palabra de Dios. Mire, todas las personas que se dejan engañar es porque no estudian la Biblia y es porque no conocen la Biblia. Simplemente creen lo que un pastor o un predicador diga desde el púlpito y a todo eso le dicen amén. Amén. Hay otra estrategia que utilizan. Ejemplo, pasa el pastor a pedir la ofrenda y entonces llega, dice, yo soy el primero que va a ofrendar. Saca su cartera, saca las tarjetas de crédito y de débito y las tira en la cesta de la ofrenda. Hubo uno que yo conocí que se quitó un gran anillo de oro, lo tiró entre la cesta y sí, eso motivó al pueblo a dar. Mire, él es el que está dando ejemplo de cómo se tiene que dar. Recogieron esa mega ofrenda. Cuando recogieron la ofrenda y la ofrenda pasó a la parte de atrás donde estaban todos reunidos, pasó el pastor, bueno, denme mis tarjetas y denme mi anillo. Simplemente lo hizo para motivar a los demás a sacarle más dinero. Entonces, esto es manipulación. No estoy en contra de la ofrenda, no estoy en contra de que se ofrende, estoy totalmente de acuerdo. Como les dije, creo que Dios ama y bendice en gran manera al dador alegre. Otro punto de manipulación, invierta. Cuando hablamos de inversión es que tú das dinero para recibir más dinero. Entonces traigan sus diezmos que Dios le multiplique esa plata por 10. Tráigase, todo lo que usted trae, eso se va a multiplicar. Entonces, los hermanos ya no están adorando a Dios, o sea, ya no están ofrendando para adorar a Dios. Están ofrendando porque hay una oferta de devolución multiplicado por 10. Entonces, ya se pierde la adoración a Dios. Cuando yo doy dinero simplemente por el mero interés de que voy a recibir algo a cambio, ya eso no es de Dios. Porque yo tengo que ofrendar y dar mi dinero es por adoración, no por interés económico. Entonces, cuando vayas a ofrendar, cuando Dios ponga en tu corazón ofrendar algo, cuando sea la hora de la ofrenda, tiene que ser voluntario lo que Dios ponga en tu corazón a hacer. Tienes que hacerlo por obediencia, no con tristeza, como dice la Biblia, no con tristeza como quien tiene necesidad, sino alegres de contribuir con la obra del Señor. Pero estén muy pilas con los manipuladores, estén muy pilas con las personas que te quieren robar, que te quieren estafar. Están estas maratónicas de enlace donde pacte, y pasan 2, 3 testimonios de supuestamente personas que fueron bendecidas por Dios, pero no pasan los testimonios de las personas que quedaron en bancarrota por ese supuesto pacto. Esa parte no la pasan. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Quedaste en bancarrota porque no tuviste fe. Hermano, vamos a pensar con sentido común. Bueno, espero las piedras y las críticas y será hasta una próxima ocasión donde estaremos nuevamente a la luz de la Biblia. Y mi camarógrafa no está lista para darle al botón de stop. Ella está acostada